repito que agradeceros la presencia, los medios que habéis estado y bueno, pues tenéis interés en cubrir un tema que creemos de indudable actualidad para todo el mundo. Lo que presentamos hoy es el fruto de un trabajo colectivo, no está firmado individualmente por Guiomar Morales a mi izquierda ni por mí, sino por el colectivo de la plataforma de la Autoridad Ciudadana de la Deuda, que estamos hablando de nodos en no sé cuántas ciudades, Guiomar, en España, 12 o 13 nodos a nivel estatal y que funcionan en diferentes planos que luego explicaremos, pero fundamentalmente que seáis conscientes de que supone un trabajo colectivo de ciudadanos preocupados por una situación especialmente sangrante, que es el sobreendeudamiento de las administraciones públicas, y ese sobreendeudamiento, en este caso, buscando el origen del mismo, pues hemos encontrado, en colaboración también con otras plataformas, otros movimientos organizados, hemos encontrado un origen especialmente doloroso, y es los rescates que el gobierno anterior y el actual han ejecutado para salvar a las entidades bancarias de la situación de quiebra que sufren. En ese ámbito pues se han utilizado maniobras de todo tipo para esconder a la ciudadanía lo que está pasando. Y esas maniobras, desde nuestra modesta posición de movimiento social, intentamos desarticularlas, desacreditarlas, utilizando para ello únicamente los datos oficiales. Con los datos oficiales, la realidad que la ciudadanía debiera conocer se antoja bastante más complicada que la que realmente nos pintan los cuadros macroeconómicos del gobierno, y bueno, pues creemos nuestra obligación pues plantear esa situación económicamente muy complicada, pero es que además tenemos postura política sobre ello. O sea, pensamos que todo eso tiene, además del diagnóstico técnico, unas consecuencias políticas y unas actuaciones alternativas y diferentes a las que se están llevando a cabo. Y ese es el objetivo del informe de 19 páginas, que cuenta con una profusa bibliografía al final, mucha de ella en formato electrónico, que permitirá en todo caso la confirmación de los datos y la comprobación de que las fuentes utilizadas, en todo caso, para describir la aberrante situación, son fuentes oficiales, fundamentalmente del Banco de España. En esta breve presentación, que nos repartiremos Guiomar y yo, pues describiremos de manera muy breve los rescates bancarios que se han realizado y los efectos de esos rescates sobre el endeudamiento público. Y en la segunda parte analizaremos las consecuencias que esos rescates han tenido desde el punto de vista social, medioambiental, de género, y el resultado político de la situación. Y es que esta plataforma, la plataforma de la Autoridad Ciudadana de la Deuda, considera que esos rescates, y ejecutados como han sido ejecutados, convierten a la deuda producida por ellos en ilegítima, y por lo tanto hay una consecuencia derivada de esa definición y una propuesta de actuación alternativa ante el endeudamiento así asumido. Fundamentalmente lo que queremos desmontar es esa idea absolutamente extendida y aún así ya claramente dura para la población, de que la única ayuda pública a las entidades bancarias es el préstamo que hemos recibido del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el rescate bancario, ¿vale? Esas no han sido las únicas ayudas públicas, ni muchísimo menos. Y claro, lo primero es conocer la realidad del conjunto de organismos que han participado y de mecanismos que se han utilizado para colocar a las administraciones públicas en la situación que ahora mismo tienen. Al final, el mecanismo de rescate, que no solamente ha sido realizado en el Estado español, es un mecanismo de rescate con elementos, si queréis, copiados, o si queréis,
fruto de los rescates ejecutados en Estados Unidos o en otros países de Europa, pero evidentemente que hay peculiaridades muy significativas. Los tipos de ayudas públicas, como podéis ver en el gráfico, pues consisten en las medidas de capitalización y las medidas de liquidez. Aunque está erróneo ahí en la diapositiva esa, la izquierda serían las medidas de capitalización, que son las que normalmente el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, cita como realmente las ayudas producidas o ejecutadas a las entidades financieras. Hablan de que como mucho estaremos hablando de unos 61.000 millones de euros, y hablan de esa cifra como si solo las inyecciones de capital fueran ayudas públicas. Deja fuera, pues nada, pequeños detalles, como todas las adquisiciones de activos que se han producido, las ayudas al banco malo, las garantías y avales tanto a depósitos como a emisiones de deuda, los préstamos del Banco Central Europeo. Todos esos elementos se dejan fuera. ¿Y por qué se dejan fuera? Evidentemente hay un diagnóstico político de por qué se dejan fuera. Se dejan fuera porque si incluso en las cifras que ya son conocidas y que ya han sido aceptadas por el propio gobierno, de que el rescate bancario le va a costar dinero a los contribuyentes, a los ciudadanos, y cuando se está hablando de que ese rescate bancario puede ocasionar al menos 35.000 millones de euros, que es lo que ya se ha considerado como pérdida, imaginaros si la gente, la ciudadanía, es consciente de que el riesgo potencial para el Estado es 40 veces superior a esa cifra. 40 veces superior. Por cada euro que se ha reconocido ya como perdido, hay un riesgo potencial 40 veces superior. ¿Quiere decir eso que ese riesgo vaya a suponer esa pérdida 40 veces superior? Evidentemente no, y lo desgranamos claramente en el informe, pero es un riesgo potencial que en primer lugar la gente tiene que conocer. En segundo lugar, explica la forma de actuar del gobierno español en la actual coyuntura. Cuando la situación a la hora de negociar, si queréis utilizar esa expresión, con las entidades bancarias, es que te pueden ocasionar ese quebranto tan absolutamente descomunal, hay que entender, hay que explicarse que actúen de determinadas formas, pero no porque no tengan otra alternativa, sino porque realmente están actuando ante el peso enorme de las actuaciones políticas y económicas que han realizado de manera previa. ¿Qué es lo que han... ¿Quién ha participado en estos rescates bancarios? Pues como sabéis, diferentes organismos. En una parte, eso lo que supone es reconocer la absoluta improvisación de un problema que no viene de ahora. No hay un organismo que haya proporcionado ayudas públicas a los bancos. Hay una multiplicidad de ellos. ¿Cuál es el objetivo? Pues en principio podría parecer que es que cada organismo realiza una función y tiene lógica que existan diferentes organismos. Aquí lo que ha habido ha sido parche encima de parche. Y el análisis de la situación desde el año 2007 hasta hoy nos dice que siguen parcheando. Claro, siguen parcheando, pero eso cuesta dinero. Y eso al final tiene un efecto en la deuda pública. Y esa deuda pública tiene un efecto en las políticas, en este caso las que más nos importan a nosotros, las políticas sociales y de atención a la ciudadanía, que evidentemente se ven resentidas por la explosión de la deuda. Desde organismos, desde el MEDE, que ya lo he citado anteriormente, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y es el que ha proporcionado el préstamo al Estado español, no a las entidades bancarias. Me imagino que recordaréis todo el debate que se produjo en las cumbres europeas. Era un debate puramente mediático por parte del gobierno, intentando convencer a la gente que el préstamo lo deberían los bancos o cajas que fueran ayudados. Como bien sabéis, eso no es así. Ese préstamo directamente lo debemos los ciudadanos españoles y lo pagaremos, eso sí, en un plazo largo de tiempo y a un tipo de interés reducido, pero lo pagaremos nosotros, no lo pagarán las entidades bancarias. Pero no solamente el Mecanismo Europeo de Estabilidad, a nivel europeo hay otro organismo que está funcionando proporcionando ayudas públicas que nuestros responsables políticos siguen ocultando de manera sistemática, y es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo proporciona liquidez, o sea, préstamos a cambio de entrega de activos, por ejemplo, letras del Tesoro que las entidades bancarias tienen, y proporcionan préstamos de manera ilimitada
y a un tipo de interés actualmente que está en el 0,5%. No es una financiación precisamente cara y es una financiación en términos absolutamente concesionales. Se trata de ayuda pública. Es ayuda pública a nivel europeo, pero es ayuda pública. El que lo paguen los contribuyentes europeos a escote si sale mal no quiere decir que como ciudadanos europeos que somos no tengamos que ser críticos hacia esa ayuda pública y realizada de esa manera. Además del Banco Central Europeo, a nivel estatal, ha habido múltiples organismos, desde el FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el propio Fondo de Garantía de Depósitos, el propio ICO, el Tesoro Público, el Sareb, que aunque no forma parte del perímetro de empresas públicas, el Banco Malo, me imagino que todos sabéis que tenemos minoría como ciudadanos en el capital de ese Banco Malo, pero aun teniendo minoría, sin embargo, avalamos el 100% de los títulos emitidos de deuda con los cuales han comprado los activos, con lo cual tendríamos que ser dueños y no lo somos, es una pura ficción, ¿no? Todos esos elementos, todos esos organismos no permiten o no dejan ver con claridad las cifras de ayudas públicas ejecutadas. Y eso forma parte de la estrategia del gobierno, de la estrategia de desinformación. La estrategia de desinformación pasa porque sea complicado ver en una tabla qué ayudas públicas se han dado y a quién. Sin embargo, la información está ahí, en cada uno de esos organismos. Solamente hay que cogerla. Por eso digo que hemos utilizado solamente información pública, pero no consolidada. No en aras a esa transparencia que tanto les gusta, en la que tanto les gusta envolverse, pues no en un organismo único que recogiera el conjunto de las ayudas con las diferentes aplicaciones de cada una de ellas. Pues ese trabajo lo hemos hecho desde la plataforma y sale esta descomunal cifra de 1,4 billones de euros, repartido entre una pequeña cantidad en cuanto a porcentaje, que son medidas de capitalización y que suman 87.357 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, ejercicio cerrado, repartidos en inyecciones de capital directas y esquemas de protección de activos. Los esquemas de protección de activos son seguros contra pérdidas futuras que pueda tener una entidad bancaria que haya sido agraciada con este tipo de instrumento. Pero, además de esas medidas de capitalización, de las cuales ya más de un tercio se consideran perdidas, en el último informe que presentó el director general del FROB en el Parlamento así lo dijo, hay otras coyunturas o posibles pérdidas futuras en las medidas de liquidez que no han sido asumidas. Las medidas de liquidez suman la aberrante cifra de 1,33 billones europeos con B. Estamos hablando de una considerable cifra en adquisición de activos que son ayudas públicas. Son ayudas públicas porque cumplen los requisitos que la Unión Europea indica para ser consideradas como tales. Si imaginaros la situación de una, voy a poner un caso hipotético, una autopista de peaje que no tiene el tráfico de viajeros que considera como adecuado y oportuno. Y en su plan de negocio tenían que iban a pasar 100 coches a la hora y pasan solamente 20. Bueno, pues si le compramos, o sea, si le pagamos los peajes de las personas que no pasan, eso lo consideraríamos los ciudadanos ayuda pública, ¿no? Bueno, pues exactamente igual que comprarle activos o créditos a las entidades bancarias que no tienen capacidad de vender. Eso es una ayuda pública. Los restaurantes de Madrid o de cualquier otra ciudad, si no tienen comensales, no cobran, no consiguen cobrar. No tienen la ayuda pública de que la gente que no ha entrado por la puerta, entre todos, pues compremos, que es lo que hemos hecho, 50.000 millones de euros en activos a las entidades nacionalizadas desde el Sareb y 21.000 millones antes en cédulas hipotecarias por parte del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. No todo eso van a ser pérdidas, pero es un riesgo potencial que recae en este momento sobre todos nosotros y supone, sobre todo, establecer una losa insalvable seguramente para las finanzas públicas en los próximos años. Además,
estarían las garantías directas, las garantías a las emisiones de deuda bancaria. Desde el inicio de la crisis económica han sido 110.616 millones de euros en avales a emisiones de deuda realizadas por las entidades bancarias. De eso, prácticamente la mitad ha vencido ya y ha sido pagado. O sea, no es riesgo potencial, pero forma parte de las ayudas públicas que se han concedido al sector. Y eso lo ha realizado el Tesoro Público. Pero no solo eso, sino que además realizamos una declaración, además fue la primera declaración política al inicio de la crisis, fue que los depósitos de los ahorradores estaban garantizados. Las declaraciones políticas del señor Zapatero, anterior presidente del gobierno, fueron terminantes en ese aspecto. Todos los gobiernos de la Unión Europea elevaron de 20.000 euros por titular a 100.000 euros por titular lo que estaba protegido. ¿Protegido por quién? Por el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene dinero. No solamente no tiene dinero, sino que tiene patrimonio neto negativo. ¿Quién responde de ese aval implícito? Pues todos los ciudadanos españoles. Ese aval, ¿qué permite? Permite, entre otras cosas, que las entidades bancarias, las públicas en este momento y las privadas, la gran mayoría, se financien con los depósitos de los ahorradores a un precio ridículo. ¿Por qué? Porque en la situación actual la gente no percibe riesgo a la hora de pensar que las entidades bancarias, de manera general, puedan dejarles sus depósitos. Pero la garantía es estatal y los beneficios de esa situación son de las entidades, ya sean privadas o sean públicas. Además, otra serie de instrumentos como las líneas de liquidez, participaciones preferentes convertibles y los préstamos de los que antes hablaba del Banco Central Europeo. La cifra es disparatada, es 1,4 billones de euros de ayudas públicas. Supone, para que os hagáis una idea, prácticamente el pago de pensiones, esa partida que es maldita y que es insostenible en el momento actual, durante 10 ejercicios. 10 años de pagar pensiones. Estamos hablando de prácticamente 50 años de pagar seguro subsidio de desempleo. Cifras disparatadas y evidentemente insostenibles. ¿Qué impacto ha tenido esto en la deuda? Que es el objeto fundamental de trabajo de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda. Pues una parte ha sido impacto directo. Impacto directo es crecimiento de la deuda pública asociada a los rescates. Y concretamente, a 31 de diciembre del año pasado, esa cifra era de 64.262 millones de euros. El propio boletín económico del Banco de España, en un informe publicado en el mes de agosto, hay que entender que ese tipo de cosas entran mejor en el mes de agosto que en otros meses, pues reconoce ese impacto directo. Pero no solamente reconoce ese impacto directo, además reconoce lo más importante, que es lo indirecto y lo oculto. Son las partidas más significativas, las partidas más de mayor volumen. Son las que producen un impacto indirecto, que son los avales, tanto los avales a emisiones de deuda bancaria, como los avales emitidos por el Banco Malo, como los préstamos del Banco Central Europeo a las entidades financieras. Eso es un impacto indirecto. ¿Por qué lo llamamos o lo denominamos impacto indirecto en el informe? Porque no se trata de deuda directa. El primer obligado al pago de una emisión de deuda bancaria es la entidad que la ha realizado. Por ejemplo, Banesto ha emitido así, o Banco Popular ha emitido así, y si el primer obligado es él. Pero ¿qué pasa si no paga? Pues como funcionan los avales. Si no paga él, pagamos todos. Claro, el argumento político que utiliza el ministro de Economía para intentar diluir este tipo de cifras es que, bueno, pues que no se ha producido en ningún caso todavía ningún incumplimiento que haya hecho que se tengan que pagar por parte del Tesoro Público importe alguno. Pero la existencia de esos avales explica que no haya caído en este país, no haya quebrado en este país ninguna entidad financiera, ni siquiera las de menor volumen. Todo el mundo entiende el mal menor que puede suponer rescatar Bankia. Hay muchísimos ahorradores, pero ¿y el Banco Gallego? ¿Y el Banco de Valencia? ¿Por qué han costado tanto? Porque no se las podía dejar caer. Porque además de socorrer a los depositantes, teníamos avalado un montón de dinero.
Los avales tienen muchísima más importancia de lo que el ministro de Economía quiere hacernos ver. Y claro, dice, no, pero estamos cobrando por los avales. Sí, un 0,5%. Yo reto a cualquiera que tenga posibilidad de acercarse a una entidad bancaria a que intente conseguir un aval, ya no de esos importes, incluso de mucho menos importe, primero que lo consiga y luego al precio que lo tienen las entidades bancarias realmente sin ningún tipo de problema. Los avales es un riesgo indirecto porque no computa como deuda pública. Sin embargo, es una losa que puede caer en cualquier momento de manera parcial o total encima de todos los ciudadanos. Y además que condiciona de manera inevitable la política que se pueda seguir en los próximos años. Pero hay algo peor que el riesgo indirecto, porque el riesgo indirecto al menos está contabilizado como tal por el Banco de España. Lo peor es el impacto oculto. El impacto oculto es absolutamente descomunal. Estamos hablando de 823.000 millones de euros. Y lo constituyen fundamentalmente los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros, que nuestros gobernantes los han reforzado y avalado sin dotar al mecanismo que los protege de dinero para que lo pueda proteger. Es tanto como asegurar las viviendas de los habitantes de una localidad y, para asegurarlo, crear la compañía de seguros correspondiente, y que esa compañía de seguros no solo no tenga dinero, sino que incluso tenga patrimonio neto negativo. ¿Qué pasaría si hubiera un incendio en esa localidad? Pues seguramente el primero que no recibiera el correspondiente cheque de la compañía de seguros provocaría un verdadero caos. Por eso estamos avalando esos depósitos, porque las entidades bancarias siguen en quiebra. El riesgo directo e indirecto nos plantean ante la verdadera losa que supone este rescate bancario. El mayor problema es que, si lo comparamos con la deuda pública existente, datos también a diciembre del 2012, la deuda a finales de 2012 de todas las administraciones públicas consolidada, o sea, por ejemplo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tiene dinero invertido en deuda pública, eso está restado, ¿vale? Datos del Banco de España serían 950.000 millones de euros. Fijaros la verdadera losa que supone el impacto potencial de los rescates bancarios. Y eso es una amenaza que condiciona el devenir de las cuentas públicas en los futuros ejercicios. Creo que la situación, evidentemente, me gustaría dar mejores noticias. Y decir, bueno, pues es que el proceso ya ha empezado a reconducirse. Las entidades bancarias están saneadas, es lo que ha dicho la Troika cuando ha hecho la última visita. Pero los datos del Banco de España no dicen eso. Los datos del Banco de España dicen que el sistema financiero no se ha desendeudado. Los datos de esta gráfica, en la línea que empezó a crecer antes, la línea verde clarita, indican que el sistema financiero está en máximo histórico de deuda, 1.211.000 millones de euros. Con lo cual, el proceso de desapalancamiento ni siquiera ha empezado. Que no quiere decir que no presten menos a empresas o a pequeñas y medianas empresas particulares. Eso ya lo sabe la gente, que las entidades bancarias no prestan. Pero lo que están haciendo es otras cosas. Prestar a las administraciones públicas, hacer otro tipo de operaciones, porque no se han desapalancado, no han reducido su endeudamiento. Con lo cual, la solución para ellas está lejos de haberse alcanzado. Para tener una solución de su sobreendeudamiento, tendrían que tener o muchísimos beneficios o hacer ampliaciones de capital y reconocer su realidad de quiebra, y todo eso no lo están haciendo. Ante eso, tenemos una situación que bueno, es para espantarnos. Paso la palabra a Guiomar Morales, que nos contará la realidad de la calificación política de esta situación. Como adelantaba Carlos en la introducción, la lectura política que hacemos desde la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda es que todos estos rescates a la banca, así como el aumento de la deuda pública que de ello se deriva, son profundamente ilegítimos. Por deuda ilegítima, en la Plataforma entendemos aquella que vulnera los derechos humanos, económicos, sociales y medioambientales de la sociedad.
siempre en contra del conjunto de la población para beneficiar a una minoría de la misma. Además, consideramos que estas deudas son independientes de la forma política que tenga el Estado que las ha generado. Es independiente de que el Estado sea una dictadura o haya sido elegido bajo un sistema democráticamente formal en las urnas, ya que su ilegitimidad procede no de asuntos legales, sino de aspectos profundamente injustos, ¿no? De que esa deuda lo que hace es aumentar las desigualdades sociales y ir en contra del bienestar común. Y consideramos que estos rescates muestran evidencias de que tanto en su origen como en su proceso como en su ejecución adolecen de una total ilegitimidad. Para hacerlo así brevemente, porque en estos aspectos también y en la justificación nos podríamos extender bastante, quiero compartir con vosotros algunos de estas argumentaciones. Consideramos que la deuda que procede de los rescates bancarios es profundamente ilegítima desde su mismo origen, ya que procede del sobreendeudamiento privado de las entidades financieras. Este sobreendeudamiento fue la gasolina que hinchó las burbujas financieras y especulativas que generaron la crisis de 2008. La cuestión es que durante este proceso de la burbuja especulativa, este sobreendeudamiento de las entidades financieras revirtieron en beneficios para ellas mismas, mientras que al contrario supuso el empobrecimiento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas de la población. Por lo tanto, los rescates bancarios para transformar esta deuda privada de las entidades financieras en deuda pública supone una socialización de las pérdidas cuando el conjunto de la población no hemos participado de los beneficios. Pero es que además el aumento de la deuda pública que procede de los rescates bancarios también procede del trato de favor del que se benefician las entidades financieras a través de los diferentes mecanismos que constituyen la Unión Europea. Y un ejemplo claro es el Tratado de Maastricht de 1992. Según este tratado, se constituyó un Banco Central Europeo que no podía financiar directamente a los estados y que daba el monopolio de este negocio a las entidades financieras. Con lo cual, el Banco Central Europeo, como explicaba Carlos, da liquidez, financia a las entidades financieras al 1% de interés. De hecho, creo que ahora el tipo de interés está todavía más bajo, está en el 0,5%, para que éstas presten el dinero a los estados a un tipo de interés mucho mayor. Con lo cual, las entidades financieras obtienen beneficio a través del endeudamiento público. Y esto además supone un sobrecoste para las administraciones públicas, ya que no tienen acceso a esos tipos de interés tan reducido. Pero el origen ilegítimo de la deuda que procede de los rescates bancarios también está en el carácter antidemocrático de los propios rescates, ya que estas medidas no formaban parte de los programas políticos de los gobiernos que las han implementado y, por tanto, la ciudadanía no los ha votado a través del sistema democrático. Ni tampoco fue consultado a la ciudadanía a través de algún instrumento de democracia directa si estábamos dispuestos a acceder a que se realizaran estos rescates o que se modificara la Constitución en el artículo 135, por el cual el pago de la deuda se convierte en prioritario sobre cualquier otro gasto social, o si estábamos de acuerdo con aceptar el rescate del mecanismo europeo de estabilidad que iba a rescatar a la banca, pero cuyo compromiso de pago lo asumíamos entre todas y todos porque lo asume el Estado. Por tanto, los rescates a la banca son ilegítimos porque van en contra de los intereses del bienestar general y benefician a una minoría de la población que es un determinado sector, que es el sector financiero, porque además la justificación que dan los políticos para haber salvado a la banca es que van a reactivar el crédito y sin embargo no lo han hecho. La población asume las consecuencias de los rescates, que son las políticas de austeridad,
y también las consecuencias de que el crédito no fluya en la economía, ya que eso incide en aumentar la recesión económica. Pero es que además los rescates bancarios son ilegítimos también por el mismo proceso, por cómo han sido llevados a cabo. Adolecen de una falta total de transparencia. Como explicaba Carlos, los datos oficiales están diseminados en una gran cantidad de instrumentos y de organismos que hacen casi imposible para el conjunto de la ciudadanía tener una imagen total de a cuánto asciende el rescate y de cuáles han sido sus verdaderas consecuencias. Y además es un proyecto que está totalmente mal diseñado. Si realmente el objetivo es mantener la estabilidad del sistema financiero y que el crédito vuelva a fluir en la economía, es totalmente absurdo que la mayor parte de los recursos hayan sido dirigidos a medidas de liquidez cuando el problema es de solvencia. Después de toda esta sangría de recursos públicos dirigidos a salvar a las entidades bancarias, vemos que los problemas de solvencia continúan y que seguimos estando sometidos al riesgo de una quiebra bancaria. Pero uno de los argumentos que más visibilizan la ilegitimidad de la deuda y de los rescates es en el proceso de ejecución de la deuda, o sea, el pago de la deuda. El pago de la deuda implica que todos los recursos de la economía vayan a satisfacer las necesidades de los acreedores, y eso se hace a través de políticas de recorte de gasto público y de austeridad, lo cual tiene unas, como ya sabemos todos, unas implicaciones sociales tremendas. Se está desmontando el sistema de bienestar y estamos retrocediendo en derechos sociales que costaron décadas de lucha de movimientos sociales conseguir. Y además, la otra consecuencia añadida es la pérdida de soberanía política por parte de la población, lo cual es también un derecho básico, ya que la reforma de la Constitución, el rescate a través del mecanismo europeo de estabilidad y las políticas que van implícitas a esos rescates a través de la firma del memorándum de entendimiento son impuestas por los acreedores extranjeros, ¿no? Entonces resulta que ya la ciudadanía no elige las políticas públicas que son llevadas a cabo y que transforman la realidad social. El memorándum de entendimiento que firmó el Estado para obtener los fondos del rescate europeo llevaba incluida una gran cantidad de cláusulas que iban mucho más allá de las políticas de reforma del sistema financiero y que incluían políticas fiscales, de presupuestos públicos y también de relaciones laborales. Entonces, por todas estas razones, la plataforma defendemos que esta deuda es ilegítima y por tanto no debemos pagarla. Y nuestra propuesta es la necesidad de realizar una auditoría ciudadana de la deuda que identifique realmente qué parte de la deuda es legítima y sería justificable pagarla y qué parte de la deuda es ilegítima y por tanto no debemos pagar entre el conjunto de la población. Y asimismo, también es necesario identificar todas las medidas estructurales que hay que tomar para cambiar el sistema económico entendido de una manera más amplia para que luego esta dinámica de sobreendeudamiento no vuelva a repetirse. Y yo creo que lo dejamos aquí para que en caso de que tengáis duda podamos responderlo. Y pasa. Una pregunta, ¿cómo sería ese proceso de auditoría de la deuda? ¿Quién lo elaboraría? ¿Cómo se daría a conocer? Desde la plataforma defendemos una auditoría ciudadana de la deuda. Es decir, lo tiene que hacer el conjunto de la ciudadanía. Y lo que exigimos es una transparencia total de los datos por parte de las instituciones públicas. Una transparencia que ahora mismo no existe. Y
Y eso es, o sea, porque en el momento actual tampoco creemos que podamos confiar en un proceso de auditoría 100% institucional, como sabemos que han existido en otros casos, como por ejemplo en Ecuador, donde hubo un proceso de auditoría ciudadano y un proceso de auditoría institucional paralelo, ¿no? En estos momentos lo que nosotros exigimos es una auditoría ciudadana 100%. ¿Consideráis que son posibles mecanismos para pagar solamente una parte determinada de la deuda, la que se considere legítima, y hacer un impago de la que se considere legítima sin afectar al conjunto del sistema? Técnicamente tenemos que ser conscientes de que todo es posible y las experiencias históricas nos lo dicen, no es un tema de mero voluntarismo. Cuando se habla del riesgo moral que supone el impago, los primeros que han incumplido ha sido un sector privado que de manera sistemática se ha estrellado. De 2000 a 2007 lo que aumentó de manera absolutamente brutal fue la deuda privada. Sin embargo, se ha responsabilizado al sector público de la situación que tenemos. Y lógicamente esa situación nos deja ante la disyuntiva. Oye, ¿y qué pasa si pagamos una parte nada más? ¿O qué parte pagamos? ¿Quién decide eso? Lo tiene que decidir el pueblo. Y bueno, pues evidentemente una cosa es, además de las auditorías que se puedan realizar sobre el monto de la deuda, los partidos políticos debieran dar respuesta a esta situación. Lo que ocurre es que existe un manto de oscuridad acerca de la realidad y del riesgo real que se corre. Y por ocultarlo no va a solucionarse el problema. En otros momentos históricos ha habido países que no han podido afrontar el pago de su deuda y han terminado finalmente realizando impagos parciales o totales. Eso ya ha pasado y pasa de manera habitual, sobre todo cuando se produce una situación de insostenibilidad. En este caso hay un tema de incapacidad de las administraciones públicas de afrontar la bola de nieve de deuda que se ha formado. Entre otras cosas, no por la mala productividad de los funcionarios, sino por este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que además de la insostenibilidad, tenemos lo que perfectamente ha descrito Guiomar, la ilegitimidad. No estamos hablando solamente de un tema meramente técnico. Desde el punto de vista meramente técnico, un proceso de impago de la deuda es perfectamente realizable. No directamente, bueno, pues hoy ya cerramos la ventanilla al estilo de Estados Unidos y no pagamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es perfectamente, no es un obstáculo técnico. Estamos hablando de una barrera política que solo una correlación de fuerzas adecuada, una mayoría social adecuada, puede romper. Sí, en este aspecto, o sea, como decía Carlos, lo que ocurre es que la deuda de toda la economía española es enorme. O sea, la deuda es impagable, no se puede pagar, no se va a pagar. Ahora estamos en una primera fase de refinanciación, como ya ocurrió en los países de América Latina en la década de los 80. Es una patada hacia adelante, un intento de extracción de los recursos por parte de la ciudadanía para pagar las deudas del sector financiero. Cuando esto ya no sea posible, entraremos dentro del proceso de las quitas, como también ha pasado en Grecia. Que no se va a pagar, no se va a pagar. La pregunta es, ¿quién va a soportar el ajuste? ¿Quién va a soportar los costes? Nuestro criterio es que utilicemos el criterio de la ilegitimidad de la deuda. Vamos a identificar qué parte es ilegítima, qué parte no se debe pagar y, por tanto, quién debe asumir ese coste. Y la decisión es política. Técnicamente se puede encontrar en medio. Hay casos en los que nos podemos fijar que habría que adaptarlos a la realidad española, por supuesto, pero no han encontrado ningún problema para encontrar la vía técnica para salvar a los bancos con un gran drenaje de fondos públicos, como por ejemplo es el Sareb, ¿no? o todos los instrumentos que hemos ido viendo. Es una cuestión de voluntad política. Completamente, solamente acotar una cosa más, uno de los elementos claros que derivan de esa ilegitimidad es que todas las ayudas públicas que hemos descrito que se han realizado a las entidades bancarias no han supuesto algo bastante obvio, y es la pérdida de propiedad por parte de los accionistas de
de esas entidades bancarias, porque parece que en este país solamente han quebrado las cajas de ahorro. La mitad de esas ayudas públicas las han recibido entidades que son sanas, dicen nuestros dirigentes políticos, como Santander o BBVA. Santander tiene 50.000 millones de euros de préstamo del Banco Central Europeo y dice que no son ayudas públicas porque es un préstamo, que lo va a devolver. Pero no os preocupéis que no lo tendrá que devolver el año que viene, porque ya ha salido Draghi, como habéis oído, diciendo que el año que viene habrá nuevas LTROs, nuevos préstamos. ¿Por qué? Porque el año que viene vencen esos préstamos y no tienen dinero para pagarlos. ¿Qué se hace? Lo que ha descrito Guiomar, otra patada hacia adelante. Está bien descrito por parte de bancos de inversión que analizan la situación. Es patada hacia adelante y a rezar. Claro, planteamos que políticamente tenemos que dar una respuesta diferente a esta situación. Pero entonces, por ejemplo, proponéis una quita sobre esa parte de la deuda que consideráis ilegítima. O sea, por ejemplo, sería una quita sobre esos 64.000 millones que proceden de las ayudas a la banca. No solo eso, porque el riesgo indirecto y el riesgo oculto es un riesgo que lo que no puede hacer es condicionar las finanzas públicas en el futuro. Evidentemente, las inyecciones de capital las tienen que soportar quien las tiene que soportar, que son los accionistas, y tienen que perderlo todo, pues tienen que perderlo todo. Ese es el primer coste. Y a continuación, si lo que el Estado, consultando a los ciudadanos, considera que se deben proteger los ahorros de los ciudadanos y hay que salir en socorro del sistema financiero, al menos habrá que tener la propiedad. Por eso, una de las propuestas que plantea la plataforma de Autoridad Ciudadana de la Deuda es que la banca se convierta en pública, o sea, que el dinero que se ha puesto también son avales, se convierta en lo que es un instrumento lógico del capitalismo, en derechos de propiedad. La gente pone dinero y se convierte a cambio en propietario. Aquí hemos puesto el dinero, estamos soportando todo el entramado y sin embargo no controlamos ese entramado. Quien decide las políticas que se realizan son más bien los que dicen que están sanos, pero que no podrían soportar ni un solo día sin el apoyo, por un lado, del Banco Central Europeo y por otro lado, el apoyo estatal a los depósitos. Si hoy se dice, sale a declarar el señor Montoro no, porque ese hombre, pero el señor de Guindos sale a decir, oigan ustedes que ya no avalamos los depósitos, se produce una estampida bancaria, porque la gente no está dejando el dinero en el BBVA o en Bankia porque considere que tienen recursos suficientes para poder afrontar una petición de los mismos dineros que hemos dejado previamente. Están confiando en que el Estado haría frente a una contingencia futura. Precisamente por eso no hay que hablar solo de los riesgos directos, sobre los cuales evidentemente hay que hacer una quita, pero vamos, una quita, la ilegitimidad la convertiría en una quita del 100%. Pero es que además hay que tocar el asunto de los riesgos indirectos y los riesgos ocultos. Sí, y en este sentido, en este informe nos hemos centrado en los rescates bancarios. Si pones el gráfico, por favor, que se veían de barras, el de la deuda, sí. Y se ve que se ve la parte el de las ayudas indirectas, el de las ayudas directas. Pero es que dentro de la cantidad de la deuda entendemos que hay indicios de ilegitimidad por otras vías. Hay gastos ilegítimos por ayudas a determinados sectores o por gastos en mega infraestructuras que no han ido para el bienestar común, sino que han redundado también en el beneficio económico pues, de determinadas personas o de determinados sectores. Ese es el trabajo que queremos hacer desde la Auditoría Ciudadana y para el cual queremos todos los datos. También está la deuda provocada por la falta de ingresos por una política fiscal totalmente regresiva, ¿no? Y que cuando ha explotado la crisis nos hemos visto en que de repente no teníamos capacidad de generar ingresos porque nuestro sistema fiscal se basa en gravar las rentas medias del trabajo, mientras que las grandes empresas se benefician de una imposición menor, ¿no? Esa parte también hay que investigarla y hay que verla. Según la memoria de Hacienda, publicada la semana pasada, las grandes empresas españolas han pagado de media, por impuestos sobre sociedades el año pasado, el 4,5%. Si alguno de ustedes tiene nómina,
tiene la suerte de tener nómina, que mire a ver qué tipo medio está pagando, ¿vale? Cualquier persona que no tenga nómina también sabe lo que paga por IVA, ¿vale? La imposición directa a las sociedades es algo absolutamente... Ha habido un desmantelamiento total de esa imposición directa. Lógicamente hay unos beneficiados en eso. Una acotación en cuanto al impacto que han supuesto los rescates. Eso es lo que dice el informe, el impacto directo de los rescates. Pero hay otros informes de la propia plataforma y de otros economistas y técnicos que están además en la bibliografía, que indican que hay otros elementos a tener en cuenta. Ese sobrecoste financiero que citaba antes Guiomar. Ese sobrecoste financiero no está tenido en cuenta a la hora del coste del rescate, pero es ilegitimidad directamente por origen y por el resultado del mismo. Estamos hablando de que durante los últimos 12 años, desde la implantación del euro, el Estado español le ha costado financiarse 143.000 millones de euros de más que si hubiera tenido esa deuda al coste al que la tienen las entidades bancarias privadas. Estamos hablando de 143.000 millones de euros de más. Directamente eso sería una deuda inferior. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de eso? ¿Solamente las entidades bancarias? No solo las entidades bancarias. Mayoritariamente sí, pero también ha habido otros beneficiarios. Fondos de inversión tienen algo que ver. Fondos de pensiones privados, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, público. Aunque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pues como sabéis, invirtiendo en deuda pública nos va menguando a marchas agigantadas. Hay elementos, también otros residentes, o bancos internacionales, pero el que haya habido muchos beneficiarios no cambia la calificación política del hecho. Es ilegítimo que los estados, en la Unión Europea, se hayan financiado con ese sobrecoste. Eso no está cuantificado en este informe. No es mezclar cosas. Los efectos del rescate directos son los que hemos citado, los indirectos y los ocultos también. Pero hay más elementos de ilegitimidad en el ámbito financiero de la deuda pública. ¿Y entonces de qué año haríais la auditoría? Porque, por ejemplo, el rescate bancario se hace muy poco, pero que el BCE funciona así es de hace bastante más tiempo. Entonces, claro, ¿cuándo empezar a hacer esa auditoría? Pues hay que adaptarse en función del ámbito, porque en relación a gastos ilegítimos por construcción de mega infraestructuras, una buena fecha seguramente sería a finales de los años 90, cuando empezó la burbuja, ¿no? Pero digamos que esa es una cuestión técnica que se va abordando sobre la marcha. Eso no tiene por qué haber un periodo a partir del cual vamos a analizar todos los ámbitos de estudio de la misma manera. Hay que adaptarse según las circunstancias. Lo que tiene que haber es conciencia general por parte de la ciudadanía de que estamos hablando de algo que les afecta directamente, que tiene consecuencias directas sobre su día a día. No es un tema que pueda quedar en la mesa de los frikis de la economía, ni de los teóricos, ni de los aburridos. No, estamos hablando de algo que afecta a la gente, que tiene que ver con la insostenibilidad que nos quieren vender del sistema de pensiones, que tiene que ver con las relaciones laborales y cómo se está comprometiendo de alguna manera la recaudación fiscal a años, en los próximos años. Con todo eso tiene que ver las 32 medidas del memorándum de entendimiento, ese rescate que queda finalizado ahora, según todos los indicios, parece que ya consideran que ya no va a hacer falta más dinero. Claro, no va a hacer falta más dinero mientras sigamos metiéndolo por la puerta de atrás. Claro, ese tipo de actuación lo que hace es tener consecuencias directas sobre todos y cada uno de los ciudadanos. Pero evidentemente no nos afecta a todos igual. La conciencia en este sentido es fundamental para que la gente piense que eso no es cosa de los demás, es cosa de cada uno de nosotros. ¿Puedes volver a repetir, por favor, esos 1,4 billones totales, cómo equivalían con las pensiones? Pues este último año en pensiones se han pagado 123.000 millones de euros. Entonces estamos hablando de que eso supone 12 años, exactamente 11 con algo años de pensiones, ¿vale? Yo incluso cuando he hecho la exposición, he sido un poquito menos ambicioso y me he referido a lo que se va a pagar el año que viene y he hablado de 10 veces las pensiones, ¿vale? Pero ese 1,4 billones de euros de ayudas públicas supone 10 años de pensiones, ¿vale? 10 años de pensiones directamente.
Claro, cuando se ve la magnitud de la situación, te explicas perfectamente el por qué se pretende dar una imagen de mayor normalidad y que, bueno, vamos a ver, hoy hablamos de que el FROP tiene un patrimonio neto negativo, mañana del Fondo de Garantía de Depósitos, a ver si no se atan todos los cabos. Bueno, pues hay movimientos sociales que los pretenden atar porque consideran que eso tiene directamente muchísimo que ver con lo que está ocurriendo. Sí, una última pregunta. Entonces, por todo lo que habéis dicho, ¿creéis que existe el riesgo de otro rescate? Como he dicho, no es la parte fundamental, o que ya en el futuro nos vamos a encontrar con otros escenarios como citas o pasarían con unas amenazas? Es inevitable. O sea, es inevitable y luego lo llamaremos de otra manera. Todavía el señor Rajoy decía el otro día que ya ahora no se habla de rescate, tal, como que ya te han rescatado. Pero él no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, pero nos han rescatado a todos, estamos pagando entre todos y a lo mejor él no se ha dado cuenta, ¿no? Pero la siguiente fase es absolutamente inevitable, por dos motivos. Las entidades bancarias españolas siguen estando infracapitalizadas, o sea, tienen demasiado apalancamiento, demasiado crédito para el capital propio que tienen, y esa situación no la han mejorado. Durante estos 5 años no la han mejorado. Han hecho algunos intentos, algunas entidades privadas, para hacer ampliaciones de capital significativas y les ha costado un montón, por ejemplo, al Banco Popular incrementar el capital en 1.400 millones de euros, perdón, en 2.500 millones de euros, 2.500. Y ahora el Banco Sabadell en 1.400 millones de euros. Eso es una gota en el océano. ¿De qué se están beneficiando las entidades bancarias? De una legislación absolutamente laxa. Las obligaciones para mejorar su solvencia, sus índices de capital impuestas por Basilea, se las van a exigir en 2019 y además devaluadas. Claro, eso choca con la realidad de la economía. La realidad de la economía es que hay mucha morosidad oculta, no solo en temas inmobiliarios, no solo de promotores. Nos enfrentamos a tasas de paro elevadísimas según el propio cuadro macroeconómico presentado por el gobierno durante varios años, y eso hará aflorar toda la insolvencia en el sistema bancario y requerirá capital. Y gran parte del capital que tienen las entidades bancarias es humo, concretamente la mitad, entre activos fiscales y fondos de comercio. Estamos hablando de que la mitad del patrimonio neto de las entidades bancarias publicado por el Banco de España es humo. Y la otra mitad tiene que hacer frente a una ingente cantidad de posibles problemas. ¿Necesitarán capital las entidades? Sí. ¿Lo reconocerán nuestros políticos? Lo reconocerán. ¿Cuándo? Tarde, seguro. Podemos, solamente una cosa, permitirnos la autocita y el presumir de la situación. Cuando Bankia salía al rato tan contento con la campanilla, nosotros publicábamos desde los movimientos sociales informes diciendo que eso era una burrada, que los balances de Bankia estaban absolutamente sobrevalorados. Eso está en la red y lo podéis ver. El que tenga interés puede acceder a esos informes con la fecha en la que se publicaron. Luego ha habido gente mucho más estudiosa y más importante y que cobra más dinero, que le ha costado más tiempo darse cuenta de esa situación, ¿vale? Bueno, pues esto que estamos hablando, pues nos encantará tener una rueda de prensa dentro de un par de años, por ejemplo, y que veamos si ha hecho falta más capital o no ha hecho falta más capital para las entidades bancarias. Y quién está pagando el rescate, como no seamos como ciudadanos capaces de empoderarnos y de tomar la sartén por el mango. Vale, una última pregunta, disculpadme. ¿De qué manera tenéis pensado difundir este informe? ¿Qué herramientas, qué vías para darle publicidad? La página sí, está colgado en nuestra página web de la plataforma, y a partir de ahora pues entrará a formar parte de la campaña por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. No debemos, no pagamos. Este ha sido el primer acto de lanzamiento y os agradecemos muchísimo que vengáis, porque la verdad es que el acceso a los medios de comunicación es uno de los aspectos más complicados para los movimientos sociales. Y además nosotros trabajamos
a pie de calle con la gente. O sea, nos dedicamos a hacer un montón de talleres y de participar en asambleas para que se difunden nuestras propuestas desde abajo. Pero vamos, esperamos, sería fantástico que después nos dierais vuestros contactos para todo el resto de material de difusión que hagamos y nuevos eventos, que pudierais participar también. En principio el informe también, haceros saber que forma parte de ese trabajo colectivo que citaba al principio, de mucha mayor enjundia. O sea, es posible que podamos a lo mejor publicarlo si conseguimos la forma de hacerlo, porque este, diríamos, sería el avance de un informe de en torno a unas 70 páginas que está prácticamente ya terminado y que bueno, pues que a lo mejor lo podemos hacer público de otra manera. Pero vamos, en todo caso, los medios bastante caseros, pero los que la tecnología actual nos permite para hacerlos. Pues muchas gracias, Muchas gracias por venir. venir, ¿vale?